Si tenemos cierto en cuenta que los fundamentos del análisis de la contractilidad del detrusor fueron desarrollados por físicos y por ingenieros, usando fórmulas matemáticas que son muy difíciles de comprender para nosotros como clínicos, creo que este intento de simplificación que voy a hacer es casi obligatorio para nosotros que estamos más bien en el ámbito clínico. Bueno, el estudio flujo-presión de la micción es el método para evaluar la relación entre la presión de la vejiga y el flujo urinario durante todo el vaciamiento vesical. Es claramente la mejor forma de analizar cuantitativamente la función miccional y permite identificar una micción normal, una obstrucción a la salida de la vejiga y una hipoactividad del detrusor. Esta es una herramienta diagnóstica bien establecida en el hombre, especialmente en el hombre mayor, con crecimiento prostático, pero no así en la mujer. La International Continence Society recomienda, para una buena evaluación del estudio flujo-presión, graficar la presión del detrusor contra el flujo urinario durante toda la micción. Eso es lo que conocemos como gráfico flujo-presión y que permite ver la relación de resistencia uretral. Lo ideal sería como estos gráficos que tenemos a mano derecha, un gráfico cuasi continuo que muestre muchos pares de valores de presión del detrusor y flujo, y esto se logra a través de un computador. Acá arriba tenemos un gráfico flujo-presión de un paciente que no está obstruido, y estos dos de acá abajo son dos gráficos de flujo-presión en pacientes obstruidos con distintas características que permiten determinarse viendo solamente el gráfico. Voy a comenzar hablándoles sobre los principios de la mecánica de la micción. Y ustedes saben que la micción es un balance entre la contracción activa del detrusor, como una fuente de energía mecánica, y la resistencia a la salida de la vejiga, que actúa como un convertidor de energía, de tal manera que el detrusor no genera una presión o un flujo específico durante la micción, sino que lo que hace es proveer de potencia mecánica, y es la salida de la vejiga la que determina cómo se divide esta potencia en presión y flujo. Si nos empezamos a entrar en la fisiología de la contracción muscular, tenemos que centrarnos en la ecuación de Hill, que corresponde a una relación fundamental entre dos parámetros. Uno, la fuerza de contracción muscular, y el otro es la velocidad de acortamiento del músculo. Esta ecuación fue estudiada en músculos estriados enteros, pero posteriormente, por el doctor Derek Griffiths, se comprobó que también describe en forma aproximada el comportamiento de tiras de músculo liso de la vejiga. Esta ecuación siempre tiene la misma forma o muy parecida, pero los valores numéricos reales difieren de un músculo a otro. Fíjense acá, esta es la ecuación de Hill. Tenemos en el eje de las X la velocidad de acortamiento muscular y en el eje de las Y la fuerza de contracción activa del músculo. Tiene esta ecuación dos constantes numéricas que determinan sus propiedades. Una es la fuerza isométrica, es aquella fuerza alcanzada con longitud constante cuando la velocidad de acortamiento es cero. Y el otro parámetro es la velocidad de acortamiento máximo del músculo, que se alcanza cuando no hay carga, cuando la fuerza es cero. Cualquier contracción muscular puede describirse mediante estos dos parámetros. Si seguimos en la curva, en la ecuación de Hill, para un determinado nivel de activación muscular, por ejemplo podríamos tener un mayor nivel de activación muscular, cuando la velocidad de acortamiento, ¿cierto?, es cero, si llegamos a cero, la fuerza de contracción alcanza su valor isométrico, su valor máximo. A medida que la velocidad de acortamiento va aumentando, la fuerza de contracción va disminuyendo y llega a cero a la máxima velocidad de acortamiento posible de ese músculo. Ahora, la fuerza isométrica aumenta con el nivel de estimulación del músculo. Y en la vida real, esta estimulación puede variar de una micción a otra. Y además, para poder interpretar una contracción como fuerte o débil, tenemos que conocer otra información fundamental, que es la longitud del músculo. Fíjense acá, este es un experimento de una tira de músculo de detrusor de cerdo estimulada eléctricamente. Tenemos en el eje de las X la longitud muscular y en el eje de las Y la máxima fuerza de contracción, o sea, la contracción isométrica. Y fíjense que la fuerza de contracción isométrica
expresada en newtons, va aumentando en directa relación con la longitud muscular. Si yo estiro el músculo, hay mayor fuerza de contracción. Ahora, una tira muscular, ¿cierto? En una tira muscular es fácil medir una fuerza, la longitud del músculo y la velocidad de acortamiento, pero nosotros tenemos que irnos traspasando a lo que ocurre en la vejiga, que es un órgano hueco, donde nosotros lo que estamos acostumbrados a medir es presión generada, volumen dentro de la vejiga, que podemos hacerlo, ¿cierto? Y el flujo de salida del líquido. Y con eso estamos tratando de pasar desde la ecuación de Hill a la relación de potencia de la vejiga. Suponiendo que la vejiga es esférica, cosa que no es 100% real, ¿cierto? Existen relaciones geométricas simples, eso es lo que dicen los físicos y los ingenieros, que son simples, que involucran el volumen de la vejiga, de tal manera que podemos pasar desde fuerza de contracción a presión del detrusor y desde velocidad de acortamiento de la circunferencia de la vejiga a flujo urinario. Por lo tanto, esta ecuación de Hill, que es base de la fisiología muscular, se puede traducir en la relación de potencia de la vejiga, la famosa curva Bohr, que la vamos a ver mucho en esta presentación, que relaciona la presión del detrusor con el flujo urinario. Estas fórmulas son obtenidas del apéndice de la publicación del Dr. Griffiths del año 91. Fíjense, para nosotros no tienen ninguna simplicidad. Acá tenemos la fuerza de contracción y esta es la forma de obtener la presión del detrusor. Son fórmulas matemáticas bastante difíciles de entender, que además tienen unas constantes que son indescriptibles para médicos clínicos dedicados, ¿cierto?, a la urología funcional o a la uroginecología. Y acá tenemos cómo convertir flujo en velocidad de acortamiento o velocidad de acortamiento en flujo. Y fíjense que la fórmula es bastante difícil. Esta es la relación de potencia de la vejiga. Si vemos la nomenclatura de la ICS, en el eje de las X va el flujo y en el eje de las Y va la presión del detrusor. Pero en todas las publicaciones del doctor Werner Schäfer, él usa, ¿cierto?, a la inversa estos parámetros. Entonces, la relación de potencia de la vejiga tiene la misma forma que la ecuación de Hill y también se define por dos constantes, que son bien parecidas. Una es la presión del detrusor isovolumétrica, se llama, que se alcanza cuando el flujo es cero, cuando no hay flujo, y el otro es el flujo máximo posible, que se obtiene si la presión del detrusor es cero, o sea, si no hay carga, no hay resistencia contra la cual se esté trabajando. Y al igual que la ecuación de Hill, estos parámetros dependen de la longitud del músculo, y en este caso va a ser del volumen de la vejiga. Entonces, estamos en la relación de potencia de la vejiga. Para un determinado nivel de activación muscular, este que está acá, podría haber un menor nivel de activación muscular acá. Cuando el flujo urinario, que lo tenemos acá, es cero, el detrusor alcanza su valor isovolumétrico, su máximo valor. A medida que va aumentando el flujo urinario acá, la presión del detrusor cae, llegando a cero cuando al máximo flujo urinario posible de esta vejiga en este caso. Ahora, los parámetros dependen de la vejiga, del volumen vesical, pero no en forma pareja. Fíjense, esta es una curva Bohr para una vejiga llena y esta es una curva Bohr para una vejiga con un 12,5% de contenido dentro. Fíjense cómo cambia el flujo máximo posible. La vejiga llena tiene un flujo máximo posible mucho mayor que la vejiga con 12,5% de capacidad. Pero la presión del detrusor isovolumétrica cambia poco. No depende dramáticamente del volumen vesical. Podría usarse sin mayores correcciones. Miren esto de acá. La potencia latente del detrusor aumenta con el mayor volumen vesical. De tal manera que con la misma presión es posible un mayor flujo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, este es un nomograma del Liverpool para hombres mayores de 50 años de flujo máximo versus volumen orinado, publicado por Halen. Y vemos, ¿cierto?, que a medida que aumenta el volumen orinado, aumenta el flujo máximo. El aumento del flujo máximo por un mayor volumen vesical se debe a un aumento de la potencia de la vejiga y no a una disminución de la resistencia a la salida de la vejiga. En condiciones normales, nosotros estamos acá. Espero, puede haber algún hombre mayor de 50 años que no esté acá, pero estamos orinando a baja presión, ¿cierto? Y alto flujo urinario.
a medida que se va desarrollando progresivamente la obstrucción, pensemos en un hombre que le va creciendo la próstata con el curso de los años, dentro de la misma, podríamos decir, contractilidad, pasamos de una micción de baja presión y alto flujo, por ejemplo, a una micción de alta presión y bajo flujo. Y además, esta curva Bohr no es fija. El detrusor se puede descompensar. Aquí se descompensó, cae a una menor fuerza de contracción y todo disminuye a menores presiones y flujos urinarios. Les voy a hablar ahora sobre la estimación de la fuerza de contracción del detrusor. Y ustedes saben, ¿cierto?, que la contractilidad del detrusor parece tener dos aspectos. Uno es la fuerza de contracción del detrusor, si es lo suficientemente fuerte como para empujar la orina a través de la uretra. Y el otro aspecto es que también se sostiene la contracción. Se mantiene el tiempo suficiente para vaciar la la vejiga completamente, y si no es así va a haber residuo posmiccional. Y estos dos parámetros pueden ser independientes. Si nosotros usáramos solamente la presión del detrusor para evaluar la contractilidad, uno pensaría que intuitivamente, ¿cierto?, la fuerza de contracción del detrusor está representada por la presión del detrusor. Esto es completamente correcto si no hay flujo urinario, porque ahí estaríamos hablando de presión del detrusor isovolumétrica. Pero cuando existe una uretra normal, o incluso con resistencia disminuida, por ejemplo en una mujer con incontinencia urinaria de esfuerzo, no se puede generar una presión del detrusor elevada. De tal manera que si ustedes ven un estudio con una presión de detrusor alta, podemos decir con relativa confianza que la contracción del detrusor es razonablemente fuerte, pero si la presión del detrusor es baja, eso no necesariamente significa que la contracción sea mala, sino que puede ser simplemente que hay una resistencia a la salida de la vejiga que es normal. Y les recuerdo esto, en condiciones normales, baja presión y alto flujo, y eso no quiere decir que tenga peor contractilidad. En caso de obstrucción, alto flujo y baja presión. Perdón, alta presión y bajo flujo. Ahora, ¿cómo estimamos la fuerza de contracción del detrusor? Se basa en diferentes formas de manejar la contribución del flujo urinario a la fuerza de contracción del detrusor, y podemos decir que se clasifican en tres tipos generales. Uno es la prevención o interrupción del flujo urinario para medir en la práctica la presión del detrusor isovolumétrica, y eso se hace a través de las pruebas de detención, pero conservamos el nombre en inglés que es stop test. La otra forma es usar índices simples derivados del estudio flujo-presión estándar, basándonos en la curva Bohr. Y eso es lo que hizo el doctor Werner Schaeffer. La presión isovolumétrica proyectada, el coeficiente del detrusor, el Bladder Contractility Index y el nomograma de Schaeffer son exactamente lo mismo y son para el hombre. La presión isovolumétrica proyectada 1 es para la mujer. Y también tenemos cálculos complejos, como es el factor de potencia de Watts factor, que lo vamos a ver también. Existe cambio de forma de la vejiga al inicio de la contracción del detrusor, de tal manera que nosotros tenemos que hablar de presión del detrusor isovolumétrica y no isométrica. Y se debe diferenciar, ustedes tienen que tener atención cuando lean este trabajo, dos tipos de presión del detrusor isovolumétrica. Una, la que ocurre cuando yo interrumpo el flujo urinario o cuando impido el flujo urinario en una contracción iniciada voluntariamente, que es la de utilidad clínica, y también la que ocurre durante la distensión del tracto de salida al inicio de la micción. Cuando se empieza a contraer la vejiga y se empieza a distender el tracto de salida, hay también presión de detrusor isovolumétrica. Se han hecho críticas importantes a la estimación de la fuerza de contracción del detrusor cuando se usa el momento de distensión del tracto de salida durante el inicio de una micción normal. Porque los cálculos van a depender, ¿cierto?, de la presión de apertura, o sea, si el paciente está más o menos obstruido, y también hay que tener en cuenta que justo este momento es cuando la vejiga cambia de forma, de tal manera que los cálculos matemáticos van a fallar. Aquí tenemos un método, este es del grupo de Fry y de Bristol. Ellos vemos acá la presión del detrusor, se comienza a contraer el detrusor, hay una fase isovolumétrica hasta acá arriba, y recién acá empieza el flujo urinario, y ellos hacen cálculos matemáticos para tratar de obtener la contractilidad del detrusor. Eso tiene muchos problemas. Este es otro estudio en que el paciente
inicia la contracción del detrusor, comienza el flujo urinario un poquito después, y una vez que ya está desarrollada la contracción del detrusor, se interrumpe el flujo urinario y aumenta la presión hasta un valor que en su máximo nosotros denominamos presión isovolumétrica. En relación a la interrupción del flujo urinario, según los principios de la mecánica de la micción, la fuerza de contracción del detrusor se manifiesta parcialmente como presión y parcialmente como flujo. Lo hemos dicho, lo hemos recalcado. La presión del detrusor isovolumétrica, alcanzada cuando se interrumpe el flujo urinario, da una buena estimación de la fuerza de contracción del detrusor. Y ahí tenemos distintos stop test. En un stop test voluntario se le pide al paciente que contraiga en forma voluntaria el esfínter uretral externo para medir la presión del detrusor isovolumétrica. El stop test mecánico, que en el hombre se puede hacer por compresión del pene, y en el hombre y en la mujer se pueden hacer, ¿cierto?, por desplazamiento de una sonda con balón hacia el cuello de la vejiga para llevar el flujo a cero en el momento cuando ya se ha iniciado la contracción, o el stop test continuo, que consiste en pedirle al paciente que orine con el tracto de salida cerrado, usando, por ejemplo, un balón de sonda Foley desplazado hacia el cuello. Les quiero mostrar este estudio famosísimo, que lo vamos a ver varias veces durante la presentación. Es un estudio de oxibutinina en mujeres añosas con incontinencia urinaria de urgencia, en que se usó un catéter con balón y se midió el stop test. Se hizo en forma voluntaria, mecánica y continua. ¿Y qué se encontró? Que el stop test continuo da valores similares al stop test mecánico, pero el stop test voluntario suele mostrar menores presiones del detrusor isovolumétricas que los otros dos stop test. Y esto ocurre porque la contracción voluntaria del esfínter uretral externo inhibe el reflejo normal de la micción. Y el stop test continuo fue más reproducible, más sensible a cambios, incluso demostró cambios con el tratamiento con oxibutinina. Sepan ustedes que en este estudio, que es de TAN y colaboradores, donde está el doctor Griffiths, se usó también el Watts factor y fue menos preciso que el stop test continuo y parecido al stop test mecánico. Este es un estudio de un grupo japonés de hombres. Este es un niño de 9 años con enuresis y fíjense, el stop test mecánico produce, como habíamos dicho ya, mayores presiones del detrusor isovolumétricas que el stop test voluntario. Pero el stop test tiene varios problemas. De partida impide privacidad durante la micción, puede producir dolor, interfiere con la micción normal, entrega información solo en un momento de la micción e impide seguir el curso de la contracción del detrusor. Entonces, tenemos otra forma. Podemos usar índices simples derivados del estudio flujo-presión estándar como un método desarrollado para estimar la fuerza de contracción del detrusor sin necesitar obstruir el flujo urinario. Y nos basamos en la relación de potencia de la vejiga, que ya la conocemos bien. Si nosotros conocemos la pendiente de la curva Bohr, se puede estimar la presión del detrusor isovolumétrica usando el punto de flujo máximo y presión del flujo máximo. Lo aplicamos, ¿cierto? Y proyectamos ese valor al eje de presión siguiendo la pendiente de la curva. Y eso es lo que hizo el doctor Werner Schaeffer. Presión isovolumétrica proyectada. Y que se comprobó que en mujeres debía modificarse. Fíjense acá, tenemos los estudios del doctor Werner Schaeffer, como les dije, ubican a la presión en el eje de las X y el flujo en el eje de las Y. Eso nos va a producir siempre un poquito de confusión. Tenemos distintas curvas Bohr de mayor y menor contractilidad. Él las simplifica y las transforma en líneas rectas en su nomograma. Y si nosotros aplicamos, por ejemplo, el valor de flujo máximo y su correspondiente presión de detrusor a flujo máximo, y lo proyectamos hacia el eje de presión siguiendo la inclinación de la curva Bohr, obtenemos una presión de detrusor isovolumétrica. En la mujer, como ya les adelanté, hay que hacer cambios a la fórmula que vamos a ver más adelante porque la curva Bohr tendría en la mujer una mucho menor pendiente, de tal manera que hay que hacer algunas modificaciones. Ahora, el factor de potencia Watts factor, que corresponde a cálculos complejos, está basado en un análisis de una relación híbrida. Es una mezcla
entre la ecuación de Hill y la curva Bohr, porque usa presión del detrusor y velocidad de acortamiento muscular. Puede considerarse como una forma modificada de la potencia mecánica de los estudios de Werner Schaeffer, pero por unidad de área de superficie de la vejiga. Los parámetros que definen esta relación, que son la presión del detrusor isovolumétrico en el eje de las Y y la velocidad de acortamiento máxima en el eje de las X, son normalmente más o menos independientes del volumen. Esta es la ventaja del Watts Factor, es más o menos independiente del volumen vesical. El Watts Factor se mide en microwatts por milímetro cuadrado, que es exactamente lo mismo que watts partido por metro cuadrado, y si ustedes ese valor lo multiplican por 10, obtienen más o menos lo que corresponde a la presión del detrusor isovolumétrica, o al PIP, que es la presión isovolumétrica proyectada. O sea, se pueden hacer intercambios. Aquí tenemos entonces en el eje de las X la velocidad de acortamiento y en el eje de las Y la presión del detrusor. Esta es la fórmula del Watts Factor, casi indescriptible para nosotros como médicos clínicos. Se calcula de la presión del detrusor, del flujo urinario y del volumen de la vejiga. Dentro de esta fórmula, aparte de la presión del detrusor, está la velocidad de acortamiento. Y esta es la fórmula de velocidad de acortamiento. Bien compleja, por lo menos para mí. Ahora, toda esta forma de calcular la fuerza de contracción del detrusor ocupa constantes. La presión isométrica está acá, mire, aquí está la constante, aquí está. Es obtenida in vitro y corresponde a 25 centímetros de agua. También tiene otra constante, la máxima velocidad de acortamiento, de 6 milímetros por segundo. Se obtuvo in vitro también. Y también usa una tercera constante, que es el volumen de tejido que conforma la vejiga, lo que queda de volumen de la vejiga una vez que se ha vaciado, que es una constante y se usa exactamente igual en hombres, mujeres, distintas edades, etc. Lo cual es una aproximación. Ahora, ¿cuál es la gracia del factor de potencia Watts Factor? Que puede ser calculado en cada momento de la micción. Permite seguir los cambios en la fuerza de contracción de la micción, de la vejiga, a medida que se va vaciando. Esa es la principal utilidad. No solo se centra en el momento de flujo máximo. Nosotros vemos pacientes que pueden tener un muy buen flujo máximo y una relación entre flujo y presión a flujo máximo bastante buena, que la contracción comience como un caballo de carrera, pero que después falle. Y eso no se determina si uno usa un solo punto. Acá se usan todos los puntos. Ahora, los parámetros, la presión isovolumétrica, la velocidad máxima de acortamiento y el volumen de la vejiga vacía se asumen constantes, pero en realidad tienen que variar necesariamente. Les recalco que en el estudio de mujeres añosas con incontinencia urinaria de urgencia, el Watts Factor tuvo mala reproducibilidad y no respondió a los cambios de oxibutinina. Fue peor que los stop test. Acá tenemos un Watts Factor en un hombre normal. Tenemos Watts Factor graficado versus volumen vesical. La micción comienza acá. Empieza a aumentar, ¿cierto?, la fuerza de contracción del detrusor y generalmente se acentúa hacia el final de la micción y termina con la vejiga vacía. Este es un Watts Factor anormal en una mujer que orinó con una contracción involuntaria del detrusor. La micción comienza acá. Si bien comienza a aumentar la fuerza de contracción, vemos que tiene hartas oscilaciones y esto no es normal. Y al final siempre hay un aumento, pero termina la micción antes de vaciarse completamente la vejiga y tenemos residuo postmiccional elevado. Estas son palabras del doctor Derek Griffiths, que es el creador de este concepto. El Watts Factor se basa en la mecánica muscular estándar y eso es bueno. Sería más fiel en el comportamiento fisiológico del músculo, lo cual es bueno, pero contiene varios supuestos y aproximaciones, y eso es malo. Y él dice, en sus propias palabras, puede no ser necesariamente más útil que estimaciones más simples. Eso ténganlo en mente para que no se sientan mal si ustedes quieren hacer un estudio, publicarlo usando formas de evaluar la fuerza de contracción del detrusor más sencillas. Voy a hablar ahora sobre el diagnóstico de detrusor hipoactivo. Y ustedes saben,
Simplificando, ¿cierto?, que el detrusor hipoactivo se caracteriza por presión del detrusor disminuida, contracción del detrusor mal sostenida y flujo urinario disminuido, pero no está definido el umbral de ninguno de estos parámetros. Y en general no existe una prueba urodinámica que nosotros consideremos que es estándar para su diagnóstico. Y más aún, la mayoría de las mediciones solo evalúan la fuerza de contracción del detrusor y no su duración, no qué tanto es sostenida. Si estamos hablando en el hombre, es muy bueno usar el nomograma de Schaeffer. Les voy a explicar de nuevo acá. Lo que hizo él fue simplificar la curva Bohr a una línea recta con una pendiente fija de 5 centímetros de agua partido por ml partido por segundo y obtuvo presión isovolumétrica proyectada en hombres. Entonces, para una determinada micción, como ya les había adelantado, se evalúa la presión isovolumétrica proyectada al punto del flujo máximo usando esta ecuación, que es la misma que fue popularizada por el profesor Paul Abrams. Es lo mismo que el Bladder Contractility Index, que ustedes ya lo conocen. Presión del detrusor a flujo máximo más 5 veces el flujo máximo. Este es el balance energético de la micción. Las curvas Bohr fueron simplificadas. El punto de flujo máximo y presión del detrusor a flujo máximo se proyecta sobre el eje de presión, siguiendo la inclinación de la curva Bohr correspondiente. Ustedes pueden aplicarlo en el nomograma de Schaeffer. Cualquier micción que caiga bajo esta línea amarilla, que caiga acá, va a ser un detrusor hipoactivo, pero pueden hacerlo sin el nomograma, ocupan el cálculo matemático muy simple y si es menor de 100, entonces podemos decir que el paciente tiene un detrusor hipoactivo. Ahora, el coeficiente del detrusor, DICO, es exactamente lo mismo que la presión isovolumétrica proyectada, pero dividido en 100, de tal manera que si el valor es menor de 1, la contracción es débil. Como le habías adelantado, el Bladder Contractility Index, el índice de contractilidad de la vejiga, que fue descrito por Abrams, a partir de los trabajos de Schaeffer, es exactamente lo mismo. O sea, fue popularizado por Abrams, pero eso es un problema porque los trabajos fueron del Dr. Werner Schaeffer. Les voy ahora a hablar sobre el nomograma de Maastricht y Hannover. Estos autores hicieron un estudio previo que demostró que la contractilidad del detrusor aumenta significativamente con el aumento del grado de obstrucción a la salida de la vejiga. Eso se sabía de antes, ¿eh? Ellos lo plantean poco menos como si fuera algo nuevo. Para evaluar la contractilidad del detrusor, ellos eligieron el Watts Factor Max, el máximo valor de Watts Factor durante toda la micción, en vez de usar el Bladder Contractility Index, que en realidad es verdad, es altamente dependiente del flujo máximo, como lo vimos al comienzo, ¿cierto? Y ellos plantean que sería necesario definir umbrales diferentes de diagnosticar detrusor hipoactivo según el grado de obstrucción a la salida de la vejiga, lo cual a mí no me convence. No entiendo por qué tendría uno que tener un umbral distinto. Y usan, para clasificar la obstrucción a la salida de la vejiga, el índice de obstrucción a la salida de la vejiga, el Bladder Outlet Obstruction Index, que ustedes lo deben conocer, que es presión del detrusor a flujo máximo menos 2 veces el flujo máximo. Y aplicaron cruzaron los puntos, hicieron este gráfico en más de 820 hombres mayores de 40 años con síntomas del tracto urinario inferior, que dicen ellos que orinaron sin esfuerzo abdominal, pero no hacen ninguna explicación de qué definieron como esfuerzo abdominal. Entonces, acá tenemos el nomograma, tenemos en el eje de las X el índice de obstrucción a la salida de la vejiga y en el de la Y el Watts Factor Max. Y definieron los percentiles de acuerdo a la distribución de los pacientes, los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y dijeron que el punto de corte de detrusor hipoactivo era el percentil 25. ¿Y cómo lo definieron? Sería significativamente bajo este percentil. Los pacientes serían significativamente de menor edad, tendrían significativo mayor residuo postmiccional, menor eficiencia en la micción y mayor capacidad sistométrica. Entonces ellos dicen que estos parámetros clínicos para definir un concepto urodinámico estarían asociados a detrusor hipoactivo. Personalmente creo yo que esto es un argumento poco sólido. Poco después de haber estudiado este nomograma me encontré con una carta al editor del Dr. Werner Schaeffer, que hace una crítica feroz. En primer lugar, él dice,
que está, digamos, cruzando valores de dos puntos diferentes de la micción. El Watts Factor Max generalmente ocurre al término de la micción, cuando la vejiga está casi vacía, y cruzan ese valor con el valor del índice de obstrucción a la salida de la vejiga, que ocurre, ¿cierto?, a nivel del flujo máximo. Ya, por lo tanto, eso ya es un problema. En su carta al editor, él, ¿cierto?, marca esta línea negra de acá que corresponde al índice de obstrucción a la salida de la vejiga de 40, que es lo que define, ¿cierto?, los pacientes mayor de 40 son los pacientes obstruidos en el nomograma de la ICS. Y fíjense, muchísimos pacientes, gran cantidad de pacientes se encuentran en el grado de obstrucción, de tal manera que clínicamente no tiene mucho sentido decir si estos pacientes están un poco contrayendo su vejiga un poco más o un poco menos, si realmente están obstruidos y tenemos forma de cómo tratarlo. Y además, dentro de un nomograma, incluyen todos los pacientes que cayeran bajo esto, que es imposible que caigan bajo esto. ¿Por qué? Porque toda esta sección del nomograma corresponde a puntos distintos en que la micción es mecánicamente imposible. De tal manera que es muy difícil convencerse con este nomograma, a mi entender. Ahora, el diagnóstico en la mujer es más complicado. Debido a las diferencias anatómicas, ¿cierto?, la mujer tiene dinámicas de micción muy diferentes a las del hombre. Las mujeres definitivamente, podríamos decir con claridad, que orinan a menores presiones del detrusor y a mayores flujos urinarios que los hombres. Y claramente, actualmente no existe consenso en el criterio hidrodinámico para definir obstrucción a la salida de la vejiga y detrusor hipoactivo aún menos en la mujer. ¿Qué hicieron Tani y colaboradores? Donde está Derek Griffiths. Ellos compararon las presiones del detrusor isovolumétricas realmente medidas por stop test con estimaciones basadas en el estudio flujo-presión en mujeres. ¿Y qué encontraron? Que el nomograma de contractilidad de Sheffer, o sea, la presión isovolumétrica proyectada, usado en hombres, sobreestima las presiones isovolumétricas en mujeres. Estas eran en mujeres mayores de 60 años con incontinencia urinaria de urgencia y se fomentó que orinaran sin esfuerzo abdominal también. Sugirieron una modificación simple que proporcionaba una estimación más segura y la denominaron presión isovolumétrica proyectada 1, que es la suma de la presión del detrusor a flujo máximo más una vez el flujo máximo. Hay un cambio de la pendiente de la curva Bohr. Este era para hombres, este es para mujeres. El 90% de los valores cayeron entre 29 y 70, entonces ellos dicen que si la PIB1 es menor de 30, entonces podría considerarse un detrusor débil. Fíjense en esta tabla, acá tenemos el valor de la presión isovolumétrica realmente medida. Si usábamos el criterio de Werner-Sheffer, totalmente sobreestimada, y con la nueva fórmula era bastante más parecido, y además esta nueva fórmula tenía una correlación bastante buena con la presión realmente medida, que era muy significativa. Para terminar, voy a hablarles cortamente sobre el efecto del esfuerzo abdominal en la micción. Esto no lo digo yo, lo dice el doctor Sheffer en una publicación en que está hablando sobre micción en el hombre, ni siquiera en la mujer. Él dice que todos los métodos propuestos para evaluar la contracción del detrusor suponen una micción ideal. Y la función miccional se vuelve mucho más complicada cuando se tienen en cuenta los efectos del esfuerzo abdominal. Sus efectos no se comprenden bien y son difíciles de integrar en cualquier modelo urodinámico de función miccional. En mujeres sanas, esto está estudiado, un grupo de kinesiólogas, el esfuerzo miccional voluntario aumenta el flujo máximo libre en 30% en promedio. Los estudios de Sheffer en mujeres muestran que el flujo urinario a menudo es impulsado por la presión vesical y no por la presión del detrusor. O sea, ahí está sumada la presión abdominal. Y además, dicen que el esfuerzo abdominal es muy efectivo para mejorar el flujo máximo, sin que realmente sea por cambio de la contractilidad del detrusor. Ahora, ustedes todos saben que varios estudios especialmente diseñados para definir obstrucción a la salida de la vejiga y detrusor hipoactivo en la mujer excluyen a las pacientes que orinan con esfuerzo abdominal. Y sepan ustedes, no lo voy a hablar en detalle, que en hombres sometidos a prostatectomía radical, que no tienen próstata,
el esfuerzo abdominal altera bastante el análisis de la fuerza de contracción del detrusor. Este es un estudio de mujeres con incontinencia urinaria sin síntomas miccionales y sin ninguna otra patología importante que afecte el funcionamiento del tracto urinario inferior. Y fíjense que aproximadamente el 30% de ellas orinan con esfuerzo abdominal, definido como un aumento de 10 o más centímetros de agua de la presión abdominal respecto a la basal. Vean este ejemplo acá, es una mujer que orina con esfuerzo abdominal. Si ustedes ven el flujo máximo está más o menos conservado, y la presión del detrusor a flujo máximo es de 18. Si sumo estos dos valores, me da la presión isovolumétrica proyectada 1 de 34. Yo puedo decir, bueno, esta paciente puede que no tenga un detrusor hipoactivo, pero fíjense cómo aumentó la presión abdominal. Y si yo calculo el aumento, la diferencia de presión abdominal al momento del flujo máximo fue de 40 centímetros de agua, de tal manera que sin lugar a dudas esta paciente está cayendo en un grupo que podríamos considerar que no es de detrusor hipoactivo, falsamente por el efecto del esfuerzo abdominal. Hemos visto estos 4 aspectos, espero que les hayan quedado más o menos claros. Quiero hacer 5 conclusiones. En primer lugar, el estudio flujo-presión actualmente es la única forma de analizar cuantitativamente la contractilidad del detrusor. Número 2, el conocimiento de los principios de la mecánica de la micción, que traté de resumirles, ¿cierto?, permite comprender la forma en que se evalúa la contractilidad del detrusor. El número 3, y es importante, existen diferentes métodos para estimar la fuerza de contracción del detrusor, sin que su complejidad necesariamente se relacione con una mejor calidad. Se debe siempre tener en cuenta el volumen vesical. Número 4, en el hombre el diagnóstico de detrusor hipoactivo está relativamente estandarizado, no así en la mujer, en que su diferente mecánica de la micción obliga a modificar la forma en que de diagnosticarlo. Y por último, que los efectos del esfuerzo abdominal en la micción no se comprenden bien y son difíciles de integrar a los modelos urodinámicos de función miccional, y esto es especialmente cierto en la mujer. Quiero agradecerles nuevamente que me hayan invitado a este seminario y presentarles, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos al profesor Derek Griffiths, proveniente de Exeter, del suroeste del Reino Unido, y a la derecha el profesor Werner Schäfer, proveniente originalmente de Aachen, ciudad alemana, cercana a la frontera con Holanda y Bélgica. Muchas gracias nuevamente.